Paola Betancur Gallego, del programa de costos de análisis y presupuestos. El día de hoy vamos a hablar pues como de esas tres grandes empresas, Toyota y Microsoft versus Apple. Vamos a hablar pues como sobre cómo integran en sí las cuatro etapas administrativas, las etapas administrativas. Bueno, de la empresa pues Toyota, ella empieza pues primero con el fundador pues inicial, que es el señor Sakichi Toyoda. Él era pues un aprendiz carpintero, pero como era un hombre visionario, no se quiso pues como quedar ahí. Quería hacer algo importante en la vida. Desde ahí parte pues como viendo el duro esfuerzo del trabajo que tenía su madre, empieza a ver una necesidad para ayudarla. Es allí donde comienza con la etapa de la planeación, de cómo crear un telar para ayudar pues a su madre. Esa idea la lleva a la vida real, la lleva a cabo y hace pues el telar, crea una empresa implementando ya la organización. Esa empresa pues es como de los telares. Ya en el minuto -12 podemos pues evidenciar que por no tener un buen control o no implementarlo, la empresa se va a pique y se ve obligada a renunciar a su propia empresa, y también donde pierde hasta sus propios inventos. En el minuto -10:30, a pesar pues y sin embargo como de que no se dio por vencido, viajó a los Estados Unidos. Acá podemos pues ver como el primer telar. Eh, Aquí pues en los Estados Unidos ve pues como en los automóviles, y de ahí nace una gran idea que son esos automóviles, y queda como con ese gran sueño para él también empezar como a crearlo, ¿cierto? De aquí regresa pues a Japón y decide darle un capital a su hijo Kichiro Toyoda para que continúe con este sueño. Su hijo Kichiro Toyoda comienza pues a emprender y a investigar con ese capital que su padre le brinda. Empieza pues como con esa investigación sobre los autos. Desde ese momento se emplea la planeación y el emprendimiento sobre esa investigación. En el minuto -7:25 podemos ver que Kichiro ya está interactuando y logra crear el primer prototipo automotriz, aplicando ya la dirección y la organización. En 1935 logran lo imposible, lo impensado, y es el primer automóvil de Toyota. En el minuto -6:30 vemos cómo se implementa el control y logran ir abriendo plantas ensambladoras. En el año 1940, Toyota se ve en una situación pues difícil, donde casi esto los lleva a la bancarrota, donde se ven en la necesidad de tomar decisiones bajando pues como el sueldo a los empleados, y llegan a una situación súper difícil, que es donde eh, piden la renuncia como de miles de trabajadores, ¿cierto? Pero esos trabajadores no como hacen caso omiso, pero cuando el mismo Kichiro Toyoda renuncia, ya empiezan esos trabajadores como a ver, bueno, el mismo fundador renunció, entonces empiezan a renunciar. En el minuto -4:45 ya toma pues la decisión de reinventarse para recuperarse de las pérdidas, pero en este paso el fundador de esa empresa, Kichiro Toyoda, fallece, siendo esto pues un gran golpe para esa gran organización. La empresa queda dirigiéndola su primo. En el minuto -3:34 volvemos pues como se vuelven a replantear pues algunas ideas. En esa parte podemos ver que vuelven a planear, a organizar y a dirigir, mejorando pues la tecnología de los automóviles para mejorar la productividad. Emplean el direccionamiento también, nombrando también a Ichi Ono para la supervisión de sus planes, al mismo tiempo controlando pues ya que de ahí se puede evaluar y poder actuar el tiempo para no cometer los mismos errores del pasado. Ya también en el minuto pues
En el minuto menos 2,50 para la producción se dieron pues cuenta que no se debía enfocar en la gente, sino en el proceso. De esta forma, de esa manera hay un control. Entonces ahí también pues implementan esa etapa del control. Ya en los años 50, Toyota logra ser la empresa líder en producción de automóviles en Japón. Se expanden exportando a los Estados Unidos, pero no obtuvieron pues como los resultados esperados y de allí replantearon estando presente y vigilando el control de la calidad. Eso es hasta aquí pues como con la empresa Toyota. Podemos ver que ese es el primer prototipo, el primer automóvil que saca Toyota. De aquí es como van abriendo varias plantas, varias ensambladoras y es donde van creciendo, pues como van creciendo. Ya seguimos pues con Microsoft versus Apple. En esta, en esa parte podemos ver pues a los fundadores, al fundador de Microsoft, que es Bill Gates, y al fundador de Apple, que es Steve Jobs. Bueno, eso parte pues como todo comienza con esas dos grandes mentes brillantes, cada uno con diferentes conocimientos, pero que van ligados el uno del otro, ¿cierto? Ya que pues ambos necesitan un computador, pues, ¿cierto? El mismo, como decir, el mismo, como mm, lo que podemos tocar en sí, el material, y ya pues como el sistema operativo. Bueno, todo parte desde ese gran invento que es ese computador. Entonces, en el minuto menos 40:15, tanto Gates como Jobs comienzan a planear cómo darse a conocer y emplear pues como sus conocimientos y habilidades. Gates lo hace de la forma viendo la necesidad de la computadora recién creada, que es la Aldeir. Esta necesita pues un lenguaje de programación e implica la organización, ya que busca y lleva a cabo utilizando una forma primitiva de programación. Con esto terminando, lo lleva pues a los creadores de la Aldeir utilizando la estrategia, ya que les está vendiendo una necesidad. Crea una empresa que es Microsoft partiendo con un equipo pues de trabajo. Al mismo tiempo también podemos ver cómo Jobs también con esta misma idea que es la Aldeir, eh, que es la Aldeir, también ve pues como la nueva innovación y trabaja en cómo hacer una computadora mejor. Comienza pues a planear cómo hacerla con la ayuda de su amigo, agregándole otros componentes como un teclado. Y aplica los conceptos de organizar, dirigir, creando pues como una estructura, una empresa pequeña con un grupo también de trabajo. En el minuto menos 33:20, el primer prototipo en el que trabajaron, pues lo sacaron que es la Apple 1, la sacaron pues al mercado, pero ese no les dio el resultado que esperaban. Se replantean pues como las ideas y emplean el control corrigiendo. Esto es como corrigiendo como esos problemas, ¿cierto? Esos errores que cometieron. Podemos ver cómo planea y organiza, imaginándose pues como una máquina completa. Dan dirección y sacan la Apple II, con la cual destacan en la innovación, teniendo una gran cantidad de ventas. Con esta, pues como con esta misma, con la Apple II, en esta ya se involucra Gates, lo que es Microsoft con Apple. Entonces, en el minuto menos 30 con 27, como decía, con el lanzamiento pues como del Apple II, Gates ve la manera de hacer avanzar su propia compañía, dando la agilidad para el sistema operativo, para que la computadora no sea solo de uso personal, sino que sea compatible con la mayoría de los software de negocios. Lo que hace Gates es estratégico llevando pues esta idea a Apple. En el minuto menos 29:42 podemos ver que aplican lo que es la dirección, empiezan a dirigir, ya que para hacer un éxito las dos mentes más brillantes deben trabajar juntos.
Podemos ver la planeación también, ya que implementan esa gran idea y la estructuran. En el minuto -28:48 también los dos son muy estratégicos, pero en este caso Bill Gates, que es como cuando se enfoca también en otras empresas, como en este caso se enfoca pues en IBM, vendiendo a IBM la licencia de software, pero quedando con los derechos para poder seguir vendiendo licencias a otras empresas y no solo de vender como este sistema, sino que al no contar con uno, sino que no, puede, no solamente como al no contar con uno, lo que hace es simplemente ingeniarse esa gran idea y va y compra un sistema operativo a una empresa más pequeña. Y ese es el que le vende pues como a IBM, ¿cierto? También por otra parte, en el minuto -24, Jobs también implementa pues la idea de planear, viendo la necesidad de no perder como la competitividad en el mercado, decide ir al centro de investigación de Xerox de programación y invierten pues como para que inviertan en Apple. En el minuto -21:09 toma la idea de una computadora nueva donde implementa la etapa de organizar y dirigir, porque comienza pues como a delegar y a estructurar quién va a estar en cada proceso. También decide delegar un nuevo gerente, ya que él mismo como gerente no funciona por el tiempo que debe dedicar a su nuevo proyecto. Por consiguiente, implican pues como el control y ya ahí es donde deciden pues como que es en el proceso donde él está sacando ya la Macintosh, perdón, y por eso como para dedicarse a esa es donde comienza a delegar esas funciones. Delega pues a John Scully quedando como el nuevo director ejecutivo de Apple. En ese momento pues saca la Macintosh, pero cuando la Macintosh no da el resultado, lo sacan de su propia compañía, provocando eso pues como un pequeño declive, llevando a que vuelvan a llamarlo pues como tiempo después, cuando ven que van para abajo y van para abajo y que pues en este caso el de las ideas, el de los inventos es Steve Jobs. En el minuto -18, Gates crea una estrategia viendo pues como la gran innovación de Jobs con la Macintosh, decide adelantarse tomando algunas partes de esta idea, inventando Microsoft Windows. En 1985 lo lanza, que es como con esa idea donde en sí Apple no recibe como los ingresos por la Macintosh. Después del regreso de Jobs a Apple, este se plantea pues como la estrategia y la planeación persuadiendo a Gates de que invierta en su compañía, ya que si Apple cae, Microsoft ya no tendría pues como la competencia y esta es necesaria para continuar en el mercado. Gates cede, también ve pues de que en realidad lo necesita y así Apple saca pues como nuevos productos saliendo a flote de nuevo. En sí, en general, esas tres grandes organizaciones tanto como Toyota, como Microsoft y Apple, eh, se la pasan constantemente involucrando todas estas etapas de planear, organizar, dirigir y controlar, aplicando estrategias que no siempre benefician pues como eh, se benefician ellos mismos o en ocasiones perjudican pues como a otros. Así como esas empresas, la mayoría de las empresas no es que solamente cuando la están creando es donde involucran pues como esas etapas administrativas, sino que constantemente están en una toma de decisiones, constantemente están planeando, constantemente están dirigiendo, constantemente también están organizando y controlando. Muchas gracias y feliz noche.